Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos con Daniel San Martín, soy Tomás Sánchez y todas las semanas, o casi todas, intentamos entender hacia dónde está yendo el planeta, cuáles son los fenómenos, la vanguardia que le está dando forma a lo que estamos viviendo. Daniel, ¿cómo estás? Hola Tomás, bien acá de vuelta en este clima lluvioso y frío y oscuro de Londres. Fascinante ciudad, aún así, pero muy bien, con muchas ganas. Tenemos un tema súper interesante, inusual, no común en nosotros, pero fascinante el día de hoy. O sea, es que lo que pasa es que es un tema de vanguardia, es un tema de lo que está pasando, es un tema peliagudo, que de hecho creo que tampoco tiene como un nombre claro. Creo que un punto de partida que hizo, no sé si debutar el tema, pero sí lo puso en la conversación de muchas personas, fue esta serie en Netflix, Adolescence, que era justamente una serie sobre un niño, un puber, la verdad, joven en Inglaterra, que se había involucrado en todo un tema de bullying y un crimen en su colegio, entonces no vamos a contar más para no ser spoiler, pero que es muy fuerte, es una trama muy impactante, muy choqueante, y pone para muchos por primera vez la palabra incel en su boca, que quiere decir involuntary celibate, es decir, una persona que de manera involuntaria es célibe, es decir, que no tiene relaciones sexuales. Y es un tema que se está poniendo cada vez más en boga, pero que quitándolo o no centrando el todo en la parte sexual, termina definiendo un cierto patrón, un cierto estilo de vida en un montón de jóvenes hombres. Sí, la verdad que este tema es complicado de abordar porque evidentemente estamos de acuerdo que por mucho tiempo, por muchos siglos, efectivamente los hombres tuvieron ciertos privilegios y en ese sentido yo personalmente me declaro absolutamente defensor de la igualdad entre los géneros y hoy día, más recientemente, lo que estamos viendo es que de hecho en ciertas dimensiones, que es lo que vamos a discutir hoy día, los hombres, en particular los hombres jóvenes, aparentemente la están teniendo más difícil que las mujeres, que es algo que parece como antiintuitivo, casi que se están moviendo los sistemas sociales y los sistemas valóricos tan rápidamente que ahora estamos casi cruzando hacia el otro lado, que es un tema delicado, pero que los datos muestran bastante claramente que es así. Vamos a intentar dilucidar, desenmarañar este tema de los hombres jóvenes struggling, como se dice en inglés, teniendo muchos problemas Pasándolo mal. durante este capítulo. A ver, el punto tiene que ver con el siguiente. Yo no lo quiero plantear como si feminismo o machismo, no lo quiero plantear si es que uno está mejor y otro está peor. No lo quiero enmarcar en que unos son víctimas y otros son dominantes. Creo que esa no es la manera de abordar el problema. Creo que la manera de abordar el problema o el desafío o este fenómeno emergente que se está dando en la sociedad es constatar, describir el fenómeno. Entonces, me gustaría abarcarlo de esa forma. De acuerdo. Describamos el fenómeno. Describamos que las estadísticas, los números y en el fondo una serie de situaciones que podemos ir detallando, demuestran que efectivamente los hombres jóvenes, llámense hombres menores de 25, menores de 30 en algunos casos, según la estadística que miremos, lo están pasando peor, principalmente por un tema de cómo se relacionan con el sexo opuesto, y eso deriva en otras cosas como las apuestas, como el mundo del cripto, como en ciertas afiliaciones políticas, como en ciertas posiciones más extremas o temas más sociales. Entonces, creo que un buen decidor, más allá de muchas estadísticas, es que preparando este capítulo, Daniel me recuerda un número que de hecho Daniel me lo había comentado hace un par de semanas o meses atrás, que tiene que ver con Tinder. Para quienes no conozcan, Tinder es una de las tantas apps para encontrar pareja más o menos seria, ¿cierto? Que hay en el mundo, pero la estadística en torno a cómo se comportan hombres y mujeres de manera diferente, creo que es muy brutal y muy reveladora. Daniel. Sí, sí, la verdad que es interesante porque se han estado haciendo múltiples estudios usando la data de Tinder. Antiguamente, básicamente, era muy difícil, sobre todo en temas de este tipo, tener data precisa sobre las vinculaciones entre parejas, digamos, el mundo afectivo o el mundo de las citas, era muy difícil para los sociólogos, antropólogos recoger datos reales, pero hoy día que tenemos estas aplicaciones, tenemos una maravillosa cantidad de datos y podemos ver el comportamiento, al menos de elección de potencial compañero sexual o compañero romántico, en Tinder tiende a ser más sexual, digamos, de manera súper clara. Y la estadística a la que Thomas se refiere, que es muy decidora, que las mujeres tienden a ser muchísimo más selectivas que los hombres. Y los hombres en general tienden a decir, estoy ok con un número mucho mayor. Y el número que tenemos acá es que el 20% de los hombres se van con el 80% de las mujeres. Es decir, hay un pequeño grupo de hombres que básicamente, como, Creo que lo fraseaste de una manera que puede ser malentendida. Es decir, el 80% de las mujeres siempre elige al mismo 20% de hombres. tienes razón, me queda más claro así.
yo lo quiero hacer aún más claro. Los hombres que básicamente se llevan casi todas las mujeres es un quinto de los hombres y la gran mayoría de las mujeres pueden tener, digamos, citas si es que lo quieren. ¿Por qué? ¿Qué pasa por el otro lado? El otro lado es que los hombres, ya que, corrígeme Daniel con el dato, en general eligen por lo menos a más del 50% de las mujeres que le aparecen por el frente en Tinder. Y no me acuerdo del dato, pero los hombres tienden, exactamente, tienden a ser mucho menos selectivos. Son menos selectivos. Los hombres son mucho menos selectivos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la práctica, porque las mujeres son más selectivas, los hombres en Tinder, básicamente estamos diciendo que a 4/5 casi no los eligen. Es decir, Exactamente, no les dan like. En cambio, las exactamente. mujeres, dado que los hombres son menos selectivos, terminan siendo mucho más elegidas y pueden después decir, mira, chuta, no, todos los que me eligieron no me gustaron. Pero el problema es que el hombre no lo está eligiendo nadie. El tipo No, llega al final exactamente. del Yo, día, al yo esta final de la discusión la semana, al tenía final del con mes. una amiga y ella me decía, es que los hombres son mucho más promiscuos porque los hombres con los que yo he estado saliendo últimamente me cuentan que salen con muchas mujeres. Mi amiga me decía, el mundo es muy injusto, los hombres salen con muchas más mujeres. Yo le decía, asumiendo efectivamente que un relacionamiento heterosexual, que es una simplificación de la realidad, ¿verdad? Pero asumiendo eso, necesariamente por cada emparejamiento de un hombre tiene que haber el de una mujer. Es uno a uno. Y por lo tanto yo le decía a mi amiga, los hombres con los que tú salen con muchas mujeres, pero tú Exacto. no observas el 80% de los hombres que no sale con nadie. Entonces, ese es el gran problema, que en un libre mercado de las citas, como podríamos llamar Tinder, los hombres, digamos, de alto perfil o como le queramos llamar, de atractivos, les va muy, muy, muy bien, pero el otro 80% de los hombres les va muy, 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 muy mal, que efectivamente genera una situación complicada sociológica, que era distinta al mundo, digamos, tradicional antiguo, donde por razones religiosas, de razones de costumbre, lo que fuere, se propendía a un mundo donde las relaciones ojalá eran monogámicas, estables, uno a uno, y ahí de manera muy coloquial lo voy a decir, a todos los hombres les tocaba una mujer. Ya a todas las mujeres Y les ese tocaba un mundo hombre cambió. o lo que fuese, o por lo menos no pasaba, porque de nuevo podemos discutir si antes era mejor o peor. No quiero entrar en ese Sí, juicio sí, de sí, valor, ni tampoco en el juicio de valor si tiene que ser monógamo o no. El punto tiene que ver con que uno empieza a entender que cuando hoy día la mitad de las parejas que se forman online, y uno entiende de que ese se transforma en la nueva plaza pública. Esa es la plaza donde nos encontramos en el barrio. Estamos viendo que a la gran mayoría de los hombres nadie los elige. Y eso empieza a generar un patrón psicológico y eso empieza a generar una propensión a una serie de actividades. Y eso más encima se da en un contexto donde hoy día la generación actual joven, llámese personas menores de 30 años, está bastante validado que cada día están teniendo menores relaciones afectivas y están teniendo menos sexo. Entonces, de hecho, hay varios estudios, pero uno que tengo acá al frente, sobre data de California, muestra de que el año 2011, ¿bien? Solamente un 20% de la gente no tenía pareja sexual en los últimos 12 meses. Y hoy día ese número llegó casi a un 20% de la población, ¿bien? Y ese mismo número también se reduce mucho cuando antes, hace, de nuevo, 15 años atrás, el 20% de la población o un poquito más tenía más de 2 parejas sexuales en los últimos 12 meses. Y ahora, de nuevo, todo esto en jóvenes menores de 30, el número que llega a tener 2 parejas sexuales cayó a la mitad. Es decir, en los dos números baja al 50%. Pero después, cuando uno hace doble clic y lo ve entre hombres y mujeres, uno se da cuenta que efectivamente el hombre tiende a estar más solo. Es decir, el 43% de los hombres en los últimos 12 meses no tuvo pareja sexual. Y el caso de las mujeres es un 30%. Entonces ahí es efectivamente. que uno empieza a entender esa diferencia, porque uno podría esperar en una generación, uno podría primero discutir el tema de que esta generación tiene menos relaciones afectivas y tiene menos relaciones sexuales. El tema interesante, no sé si la palabra es interesante, pero que vale la pena discutir, es que en el caso de los hombres, esas estadísticas son más preocupantes aún. Sí, sí, y esto la verdad que genera varios efectos. Yo acá tengo un gráfico que me gustaría mostrar. Vamos a utilizar las virtudes de nuestra nueva plataforma, que uno podría comentar que está relacionado con esto. Vamos a compartir la pantalla para aquellos que nos están escuchando por Spotify. Les vamos a dar el link para que puedan ver este Ojo, en gráfico. Spotify ahora también se puede ver. Efectivamente, si miran la pantalla de su celular lo pueden ver, que Sí. obviamente no hay una relación, una causalidad absolutamente directa, pero uno podría argumentar que está relacionado, que es lo que se llama el aumento del gap en las Daniel, posiciones voy a ver. cognitivas y valóricas. Voy a ver.
voy a agrandar. Básicamente lo que, lo que muestra este gráfico es la diferencia entre, básicamente muestra que las mujeres se han ido volviendo cada vez más liberales en su posición política y en su posición valórica y los hombres cada vez menos. Es Hace brutal ese del número. el 2005, bueno, depende del gráfico, pero hace algunas décadas eran prácticamente iguales o en general incluso los hombres tendían a ser más liberales que las mujeres tendían a ser más conservadoras, pero hoy día en múltiples países, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, el gap se está abriendo de manera pero radical. Exacto, a ver, básicamente lo que está diciendo este gráfico, para quienes no lo pueden ver, muestra como en 4 países, en Corea del Sur, en Estados Unidos, en Alemania y en Londres, la composición o la proporción de hombres y mujeres que eran liberales era relativamente similar. Y lo que muestra es cómo desde el año 90 a la fecha, o desde el año 2000 a la fecha, según los países donde hay data, muestra donde ese gap, en vez de que pasó a ser una proporción parecida de hombres y mujeres, hoy día hay un gap de un 20-30% en todos los países, y por lo tanto uno podría decir de que hoy día en todos los países hay un 30% más de mujeres liberales que de hombres liberales. Correcto. Y uno lo podría interpretar así. Las mujeres hoy día prefieren un mundo liberal y los hombres cada vez más están prefiriendo un mundo conservador. Y eso es radical, es decidor y uno podría interpretarlo. Acá es muy difícil saber las causalidades directas, pero de este grupo de hombres que está quedando atrás, ellos podrían interpretar y decir, mira, en realidad las instituciones tradicionales, este mundo donde nos vinculaban uno a uno, lo echo de menos. Y es un cambio sociológico absolutamente extraordinario con respecto a las últimas décadas. No, era más conveniente. Y de hecho, hay dos datos más que quiero poner arriba de la mesa para esto que no se transforme en el festival de la estadística, pero creo que son importantes. Uno es que en Estados Unidos, 45% de los hombres menores de 25 años nunca le han hablado a una mujer, así como quien dice, se acercan a hablarle a una mujer, como quien dice, en una fiesta, en un café, en una situación donde quieren abordarla. Lo cual es impresionante. Eso es 1 de cada 2. No ha Sí. tenido nunca, comillas, el gesto técnico de acercarse a una mujer. Es Y este, impresionante. Y además que, ojo, no, sí. entendamos acá el sesgo, no estamos hablando de que preferimos las parejas heterosexuales versus homosexuales, estamos hablando simplemente de los grandes números. Entonces, te muestra una tendencia menos social. Y después el segundo número, que voy a dejar que Daniel lo diga, pero es brutal, tiene que ver con la tasa de suicidio en Inglaterra. Es que, por eso, acá hay varios aspectos. Primero, este es un tema de futuro, porque si las generaciones jóvenes se están comportando de esta manera, en general, este tipo de comportamiento uno lo mantiene toda la vida. La gente a los 50 no cambia radicalmente. Y por lo tanto, esto nos puede estar dando pistas de cómo va a verse el mundo en los próximos 20, 30, 40, 50 años, con múltiples implicancias en demografía, por ejemplo, evidentemente, y la otra gran consecuencia que pareciera haber es en el bienestar de los hombres. Y esto ya se está manifestando, y la estadística que está clamando, por la cual está clamando Tomás, es algo que leí el otro día para el caso Reino Unido, donde para hombres de menos de 50 años, hombres de menos de 50 años, la principal causa de muerte ya es el suicidio. Y esto es brutal, que en un grupo sea más que accidentes de tránsito, que ataques cardíacos, más que cualquier otra causa, es decidir dejar de existir. Y esto es una muestra de nuevo, una vez más, muy difícil de hacer vínculos directos de causalidad, pero uno empieza a encontrar ya un patrón donde hay un grupo de personas que aparentemente no lo están pasando bien. No, y bueno, y esto se relaciona al mismo tiempo con ciertas como tendencias sociales slash políticas, es decir, todo este auge que se está dando, un poquito este como concepto que se empezó a acuñar de los crypto bros, ¿cierto? Esto de los hermanos que les gusta el cripto y que al mismo tiempo se empiezan a meter en el mundo de la apuesta. ¿Y por qué? Porque en fondo se empieza a transformar en una burbuja pseudo segura donde no se tienen que ver expuestos al rechazo de una mujer y empiezan a buscar dopamina o otro fuente de placer en de nuevo, en tradear, y por lo tanto están apostando que les va a ir bien con Bitcoin, con Ether, con el shitcoin del momento o con apuesta y casa online. Y justamente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en los últimos 10 años se ha desregulado mucho las casas de apuesta online. Y uno también lo puede ver en Latinoamérica, en los últimos 5, en los últimos 2 o 3, yo te diría, es Sí. impresionante cómo las casas de apuesta, sobre todo en los equipos de fútbol, que uno perfectamente podría haber dicho, oye, bueno, ya está bien que pase por al lado, pero no es el centro del asunto, no. Hoy día es el auspiciador de los principales equipos y muchas veces están involucrados los jugadores, entonces uno dice, chuta, tiene un montón de otras consecuencias, pero el punto tiene que ver el que estas casas de apuesta normalmente van por el hombre joven.
Y eso está Sí, sí, eso completamente mismo te iba a decir. estudiado. Y Uno está ve a quiénes estudiado en el sentido. auspician, dónde hacen publicidad y es evidente que su segmento es ese. Claro, y más encima apuestan por el hombre joven porque saben que es más propenso a apostar y más encima todas estas casas de apuestas lo tienen súper estudiado en que los tipos que apuestan bien, porque tienen más data, porque miran la estadística y todo este tema, no los dejan apostar más, los banean de los sitios. Entonces, si tú eres, de nuevo, un hombre joven de 25 que te llegó todo el rato publicidad por Instagram, te metiste a las casas de apuestas, te fue relativamente bien, la casa de apuestas después de un mes te dice, usted no puede apostar más o estos son sus topes. Pero si usted es relativamente, disculpen la palabra, estúpido, y sigue apostando por su equipo favorito porque usted se siente muy orgulloso de pertenecer a ese equipo de fútbol, pero su equipo de fútbol lamentablemente es el colista, el tipo va y te sigue dando el estímulo de vamos, tú Sí, identitariamente eres este equipo, tú eres una mala persona si es que no apuestas por tu equipo y el tipo de manera, vuelvo, estúpida, le mete más plata todas las semanas y si no es en el sitio de apuestas, en el mundo del cripto y se mete en un chat de trading y cosas por el estilo, y empieza a tener un mundo aislado que de alguna manera te ofrece el decir, mira, tú no necesitas ir a la disco o al bar, tú puedes ser feliz dentro de este mundo online que tienes apuestas, tienes amigos con los criptos, puedes tradear, y es muy loco. O sea, es muy preocupante, sí. perdón. Sí, tengo otro dato que no, va en la misma dirección. Es un estudio de un científico, behavioral scientist, un científico del comportamiento de la London School of Economics. Muy buena universidad, por cierto, Tomás. Y básicamente lo que él hizo es hace un estudio descriptivo para ver cuál es el grupo más feliz, los grupos menos felices, dividiendo entre hombres y mujeres, casados, no casados, gente con hijos y gente sin hijos. Y lo que él descubre es que el grupo más feliz con marcada diferencia son mujeres sin hijos y sin esposo. Wow. Y por lo tanto, digamos, si uno asume que este estudio está bien hecho, básicamente lo que está diciendo es que puede que nos estemos moviendo un mundo donde las mujeres, como evidentemente están logrando independencia económica hoy día, van a ir propendiendo a no tener esposo. Y eso va, una vez más, en la misma dirección de lo que estamos discutiendo. Y acá podemos entrar en una discusión mucho más subjetiva, pero los hombres pareciera, sobre todo los hombres mayores, creo que tienen una necesidad mayor de una esposa para mantener cierto equilibrio mental que la esposa del esposo. Y Así, aquí entramos en argumentos completamente no científicos, pero uno ve a la gente, a los abuelos de uno, y en general es el abuelo el que depende más de la abuela que viceversa, creo. es una tremenda conjetura la que hiciste, Daniel, pero sí, si vamos a irnos por la estadística básica, lo que nos ha tocado ver, he visto también algo parecido. Pero volviendo un punto antes de que nos vayamos más en nuestra etapa divergente, es interesante esto, de nuevo, de si lo miramos en términos económicos, como un mercado, en términos sociales, como una liberalización, es decir, el que se haya liberalizado las relaciones sexuales y afectivas, el que se haya liberalizado la capacidad de tener múltiples parejas de una u otra manera, sin tener las ataduras del matrimonio, sin tener las convenciones sociales, sin tener las formalidades y las estructuras más rígidas de la sociedad de 1980 hacia atrás, es realmente impresionante como tal vez nunca nadie habría predicho de que el resultante de eso, que la clásica frase media muy informal, ¿cierto? De que la mujer cuando quiere, el hombre cuando puede, mira dándose de que efectivamente las mujeres cuando quieren, efectivamente, pero dejando un montón de hombres fuera, los hombres cuando pueden y constatando de facto que la gran mayoría, entre comillas, no puede, y eso generando este grupo aislado que también empieza a radicalizarse políticamente, porque en el fondo lo que está hablando Daniel, de nuevo, sin tener un estudio claro de causalidad y haciendo el disclaimer de aquello, pero en el fondo viendo cómo hoy día están estos grupos de extrema derecha que terminan siendo hombres que no tienen un perfil muy marcado, que son más solitarios, y uno también lo puede ver como estudiando el caso de Japón, de que uno ve que son sociedades cada día más solitarias. Y de hecho, en el caso de Reino Unido hay un montón de política pública al respecto, y también en el norte de Europa, porque se ha constatado que genera un montón de problemas. Al mismo tiempo que se ha constatado, y hay un montón de evidencia científica al respecto, de que las proyecciones de vida de las personas están muy, muy, muy relacionadas con una vida socialmente activa y saludable. Y de hecho, en el caso de Estados Unidos, el único subsegmento que ha decaído en sus proyecciones de vida es el hombre blanco viejo, por decirlo así. Es decir, es muy loco. Dije viejo y fue una redundancia, pero el punto tiene que ver con que es muy raro que una sociedad ya desarrollada vea que caiga su esperanza de vida. Y en el segmento de hombres poco educados en Estados Unidos, esa esperanza de vida ha caído en los últimos 10 años. Sí. Relacionado con eso hay una tercera arista que no hemos tocado,
que es el aspecto educacional, laboral. Lo que está mostrando, por ejemplo, si uno ve la data, yo lo conozco la de Estados Unidos y la de Inglaterra, no sé la de Chile, pero los resultados escolares, las mujeres se están separando de los hombres. Las mujeres le está yendo mucho mejor. Empezó a pasar ya hace algunos años, pero ahora la diferencia es marcadísima en los resultados escolares y en la universidad también. Entonces, primero, hay los hombres jóvenes, efectivamente les está costando competir contra las mujeres. Primero eso a nivel educacional. Y después en el mercado laboral parecieran las mujeres también, dado que el mundo está moviéndose de habilidades que se requerían, que eran más manuales o físicas, si se quiere, hacia cada vez más habilidades donde se necesita relacionamiento social, empatía. Las mujeres están ganando en promedio. Obviamente estos son grandes promedios. Hay muchos hombres que siguen teniendo posiciones de mucho liderazgo, ventajosa, etcétera. Pero en promedio, sobre todo en las poblaciones jóvenes, se está viendo que las mujeres están haciendo lo mejor. Y un tercer factor relacionado es que a pesar de que en el mercado, en el mundo joven, hay una crisis a nivel global, a los jóvenes les está costando mucho encontrar trabajo. Si bien es cierto, eso es cierto para hombres y para mujeres, sigue habiendo un componente, hay un autor, no me acuerdo el nombre americano, que dice, sigue habiendo una expectativa mayor sobre el hombre. Entonces, si tú eres una mujer Eh, de 23 años que no ha encontrado trabajo, no eres una mala persona, digamos, pero si eres un hombre de 23, 24 años que no puede encontrar trabajo, el estigma social es mucho mayor. Y por lo tanto, tal vez una situación que objetivamente es pareja para hombres y mujeres, el daño o el efecto psicológico para hombres está siendo mucho mayor. Y esa es una de las principales, otra causa de estrés psicológico para los hombres jóvenes de este grupo del cual estamos hablando. Sí. Oye, a ver, este tema es muy profundo, pero tenemos que darnos un segundo para hablar de nuestros queridos auspiciadores que hacen esto posible. Porque la verdad es que si usted es un empresario o usted participa en un cargo directivo dentro de una empresa y está pensando en que esa empresa no está creciendo suficientemente rápido, tal vez el minuto que usted debería estar evaluando si es que se compra otra empresa. O tal vez si es que está en una situación similar, en un cargo directivo, es dueño de una empresa y está pensando que es minuto de retirarse, no lo haga a último minuto, planifique su sucesión empresarial, planifique el vender la empresa a tiempo y como todos saben, para negociar bien hay que negociar con tiempo y por lo tanto, ¿quién mejor que Valoriza? Valoriza, a quienes ustedes pueden encontrar en valoriza.com, es un banco de inversión boutique y consultora estratégica que les puede dar una mano justamente con procesos de compra, de venta empresariales, con consultoría estratégica o simplemente con valorizar la empresa y entender cuál es el precio correcto que esa empresa tiene en el mercado, pero por sobre todo entender cómo ese valor se compone, cómo se crea, cuáles son las variables que mueven la aguja. Y nuestro otro auspiciador, Daniel. Otro pensador, Raya, la agencia que realmente está a la vanguardia. Si quieren hacer una campaña, si quieren realmente que su producto, su marca sea conocida, el mundo hoy día ha cambiado. Hay una cantidad y una serie de instrumentos, de metodologías que son nuevas. Por ejemplo, en la aplicación de inteligencia artificial, no quiero ser crítico, pero muchas agencias se han quedado en una lógica pasada, en una lógica de hace 5 o 10 años. Hay pocas agencias que realmente están en la cresta de la ola y una de ellas definitivamente es Agencia Raya. Así que absolutamente recomendado como agencia de publicidad marketing. Oye, y volviendo a nuestro tema, hay un dato adicional, no un dato, pero simplemente ya es cuando uno empieza a lucubrar y uno entiende hacia dónde está yendo el mundo, ¿cierto? Uno ve este mundo gamer donde uno ve a las personas, en particular más hombres que mujeres, que se sientan en la silla más cómoda de la historia del planeta, en pijamas, con pantuflas, comiendo pizza, como la clásica película. De hecho, discúlpenme, voy a hacer un paréntesis. No sé si ustedes se acuerdan a este empresario, emprendedor chileno que inventó un saco de dormir con forma de persona, ¿bien? Y fue y lo patentó en Estados Unidos también y se fue para allá a empujar su producto. Bueno, uno de los grandes segmentos que encontró era el mundo de los gamers. Tipos que estaban en un subterráneo, en invierno, hacía frío, no querían pararse, no querían abrigarse más, no querían estar con 32 mantitas y no encontraron nada mejor que jugar gamer, ¿cierto? Hasta la hora del níspero, dentro de su saco de dormir con forma de persona. Así de tanto es que existe el mundo. Bueno, ese mundo que se acostumbra al gamer, el otro día estaba viendo una conferencia de Scott Galloway y lo llevaba al punto del decir, ojo, estamos a la vuelta de la esquina de un porno sintético de verdad y que te pongan 3 sensores para que tengas que sentir todo lo que tienes que sentir. Entonces, si ya tenemos tipos que están aislados del mundo, que de alguna manera están viviendo completamente online, de que están jugando y que todos sus amigos son amigos que tienen en cualquier lado del mundo, pero nunca lo han visto en persona, que se sienten apartados de la sociedad y que de alguna manera el único tal vez remoto deseo que pueden tener por ahí de salir puede ser
tener relaciones sexuales, y hay una promesa del decir, no, usted ya ve mucho porno, vaya a ver, vaya al siguiente nivel. Sí, ojo, tampoco es un tema que no lo hemos hablado, pero el porno sigue siendo la búsqueda y el tráfico número uno del mundo mundial. O sea, es terrible. Sí, es terrible, insisto, no quiero poner comentarios. Conservador, toma. No conservador, si mi comentario es que es asombroso, es impresionante que realmente la búsqueda número uno del planeta sigue siendo porno. Pero sin tener el porno per se, nada de malo, pero el punto tiene que ver con que cuando ese termina siendo como no sé cuál es la palabra, pero como el Un destino refugio. final, Al final, por eso, cuando estoy acompañando tu punto, un grupo de la población que ve que cuando sale afuera lo único que encuentra es frustración y que se exacto, y requiere gastar humillación. mucha energía, dinero, tiempo para no obtener nada No, más y que humillación, frustración. hay un tema de ego, o sea, el que te rechacen una y otra vez. Todos nosotros, con Daniel, que somos suficientemente viejos, fuimos a la típica disco y pedimos salir a bailar y nos dijeron muchas veces que no, y era parte de lo que construía tu carácter. Hoy día hay tipos que lo están pasando mucho peor y no les forjan el carácter, les destruyen el ego, ¿cierto? Entonces ese tipo está a la vuelta de la esquina de contratarse un par de sensores, contratar porno sintético y bueno, y las relaciones sexuales van a ser con la pantalla. Yo creo que eso es casi inevitable. O sea, los movimientos que estamos describiendo hoy día, sociales, culturales y tecnológicos, creo que va a haber un paquete de hombres de edad mediana que no va a estar como casi desvinculado del resto de la sociedad. Yo ni siquiera sé si poner juicio de valor, ¿ah? Acá yo creo que hay que ser cuidadoso de decir eso es bueno, eso es malo, tal vez es el futuro al cual vamos. Hay que ser muy cuidadoso. Muchos de esos hombres efectivamente pueden estar muy satisfechos, ojo. Pero es un mundo distinto, es un mundo distinto al que hemos vivido las últimas, al menos las últimas décadas. Sí, lo que pasa es que también hay un tema como de la radicalización y del desacoplamiento de la sociedad en la que uno vive. Sí. Ya veníamos hablando de eso los últimos 10, 15, 20 años casi, con el fenómeno de las redes sociales, ¿cierto? Antes, por decirlo así, todo el mundo vivía conceptualmente en la misma sociedad porque todos veían más o menos los mismos 5 canales de televisión, leían más o menos los mismos 5 periódicos o diarios impresos y veían más o menos las mismas revistas. Pero cuando en el mundo de las redes sociales, la verdad es que cada uno vive en su burbuja, es impresionante como el tipo que es votante de A piensa que todo el mundo vota por A, el tipo que es votante de B piensa que todo el mundo vota por B. ¿Por qué? Porque vive en una burbuja digital que le dice eso. Y el tipo que le gusta el fútbol americano versus el tipo que le gusta el básquetbol piensa que cada uno, todo el mundo, le gusta su mismo deporte. ¿Por qué? Porque vive en un mundo que solamente le muestra de vuelta el deporte que a usted le gusta. Entonces, ya estábamos hablando de cómo se iban alejando conceptualmente o en términos de el inconsciente colectivo o el sentido común de las personas. Pero cuando empezamos a ver que eso no solamente es una percepción online, perdón, una percepción en la mente de las personas que se forja online, sino que también empieza a generar estos quiebres más profundos de estilos de vida que no tiene que ver con que si a mí me gusta subir más el cerro o subir menos el cerro o ir más a conciertos o más a temas culturales, sino que tiene que ver con el celibato, sino que tiene que ver con la aislación, sino que tiene que ver con miradas políticas que ya no es centro izquierda y centro derecha, sino que vuelven a extremarse, como en los años 60, que era comunismo puro versus capitalismo puro. Yo lo encuentro preocupante. Sí, estoy de acuerdo, es un buen punto. Como dices tú, más allá de la elección del estilo de vida de cada persona, que Ujú. efectivamente a la hora de crear sociedad hay ciertos contextos donde tenemos, el tejido social tiene que estar a la hora de crear un Exacto. Estado. Te encuentro razón, uno dice, ¿de dónde sale este 20% radicalizado? Y aquí uno no quiere elucubrar, pero aparentemente es algo que vamos a tener en la sociedad, este 20% de ultraderecha radicalizado, de este bolsón que no está bien integrado al resto de la sociedad, y eso efectivamente, te doy la razón, hay un daño al todo. No, y por último, tiene un componente muy decidor sobre el futuro de la humanidad en términos de reproducción. O sea, el dato que tú das, Daniel, de que el ser humano más feliz es la mujer soltera y que acá estamos viendo Sin aparentemente, hijos, sin sin hijos, hijos. perdón, y Sí, acá eso. estamos viendo Soltera y sin aparentemente, hijos, perdón, es que la corrección sí, va, sí, va a tu punto, soltera sí, y sin hijos. Es la exacto, máxima exacto, felicidad posible para un ser tal humano. cual. Ojo, esa publicidad que estás dando, hace mujer sin hijos y usted será feliz, sin Estadística, caer en eso dicen eso. las cifras. No. Pero el punto tiene que ver con que también hay otro grupo que no sé cuán feliz es, pero al parecer no tanto, que es justamente este hombre joven no emparejado. Y lo que nos está diciendo es que cada día, si las tasas de natalidad están cayendo, van a caer aún más.
Y Sí. van a caer aún más, no solamente por estos dos grupos que estamos describiendo, sino que porque también, y esto el otro día estaba leyendo una columna hace un par de meses atrás en el Financial Times, que era muy buena y decía, ojo, estamos todos preguntándonos por las tasas de natalidad, viendo cómo las recuperamos, cómo las cambiamos, cómo esto y cómo lo otro. Y el tipo decía dos cosas que eran muy, muy decidoras. Uno, todas las grandes políticas públicas que han intentado hacerse cargo de esto no han funcionado. Es decir, a pesar de los tremendos incentivos tributarios, a pesar de la ayuda económica, a pesar de los jardines infantiles, de las salas cunas, de los experimentos que han hecho en Finlandia, en Inglaterra, en Alemania, en todos lados, uno no ve grandes repuntes. En los mejores casos, uno ve un repunte de un 10% o que frenan la caída. Y lo segundo que el tipo decía, ¿por qué no tal vez aceptamos que esta es la cúspide del liberalismo? El liberalismo en el sentido de esta tendencia filosófica, si la queremos llamar, nacida hace 200 años atrás, que de alguna manera va diciendo cada vez más, tenga usted la vida que quiere. Usted no tiene que tener la vida que la iglesia dice, usted no tiene que tener la vida que sus padres le dijeron, usted no tiene que seguir una tradición o regla, sino que usted busque la vida que quiere. Y la vida que usted quiere, cuando la tiene que desempeñar en una sociedad moderna, por decirlo así, es una vida donde las exigencias del trabajo, lo que uno tiene que ganar para vivir como uno quiere, las carreras profesionales, los mejores trabajos, no hacen muy compatible el tener muchos niños. Y por lo tanto, no esperemos de que en el estilo de vida actual, donde cada uno hace lo que quiere y lo que le place, tengamos sociedades con familias de 6 o 8 hijos. Sí, ahí, claro, hay un economista futurista que me gusta mucho leer que se llama Robin Hanson, que es lo que dice, mira, lo que va a pasar casi inevitablemente es que nuestra cultura liberal va a desaparecer, porque Ya, básicamente hay otros grupos sociales con otras culturas, mira, llamemos musulmanes, que siguen teniendo 8 hijos. Entonces, si uno hace una matemática muy sencilla, de aquí a 200 años, amo. los sistemas morales, valóricos, dominantes, por pura matemática, el sistema moral dominante de la humanidad en 200 años va a volver a ser un mundo ultraconservador, ultrapatriarcal, si es que no pasa nada raro. Mm. De nuevo, más allá de juicios valores, es un argumento contundente. Bueno, queridos, Daniel, creo que diste un tremendo mazazo para cerrar el capítulo que habla del fin del liberalismo porque se extiende, porque el liberalismo no promueve la procreación. Pero habiendo comenzado desde la situación ruda que están viviendo muchos jóvenes hombres en el planeta y que sin duda es un tema preocupante e interesante, cumplimos con poner un tema de vanguardia arriba de la mesa. Daniel, gracias por esa avalancha de conocimiento y estadística. Queridos, todos quienes nos escuchan, agradecemos como siempre su apoyo, el que recomienden este podcast a algún amigo, algún familiar, el que nos comenten en redes sociales, el que le pongan 5 estrellitas, que le pongan dedo para arriba, que se suscriban, se lo agradecemos mucho. Muchas gracias, un abrazo y sigan escuchándonos, viéndonos y apoyándonos. Adiós. Que tengan una muy buena semana.